Buenas noches al público presente. Gracias por estar atentos a la transmisión de la Red Nacional de Cultores. Esta noche nos encontramos con los maestros en la sala, el maestro Raúl, quien hará una exposición, pero antes queremos anunciarles, estamos en la antesala del evento Primer Tincuy 2022, donde se desarrollará en la Casona de San Marcos, el día lunes 25, el martes 26 y el miércoles 27. El Tincuy es un evento de la Red Nacional de Cultores de la Danza Tradicional Folclórica del Perú, quienes vienen impulsando el trabajo colectivo desde el año 2020, cumpliendo el segundo año como trabajo del equipo de redes a nivel nacional. Estamos realizando este primer evento, el primer encuentro nacional del RIMASUNCHIC, que es el Congreso de Cultores, Sumaxipas de Embajadoras Culturales y el Hachway de las danzas tradicionales de las diferentes regiones del país. El día lunes estaremos en la Casona de San Marcos iniciando el evento, la inauguración principal a las 9 de la mañana. Luego tendremos las ponencias hasta 1 de la tarde, ponencias y talleres con temas netamente de la cultura tradicional con maestros representativos de las diferentes regiones del país. En horas de la tarde, desde las 3 de la tarde a 7 de la noche, estaremos nuevamente también transmitiendo el trabajo que nos traen nuestros maestros cultores de las regiones, igualmente entre talleres y el Congreso. El día martes 26 estaremos también transmitiendo nuevamente las Sumaxipas en horas de la mañana, de las embajadoras culturales. Las Sumaxipas participará de distintas regiones del país con su atuendo típico, donde mostrarán la belleza regional, también mostrarán los trajes típicos y más que nada acá el conocimiento de la cultura tradicional. Entonces, en las Sumaxipas vamos a poder encontrar a una mujer embajadora de la cultura de cada una de las regiones del país, demostrando esa capacidad creativa, esa capacidad de poder salvaguardar nuestra cultura en cada uno de los pueblos de nuestro Perú amado. En ese sentido, tendremos la presencia de jóvenes de entre 18 a 30 años, quienes nos demostrarán su capacidad creativa en las diferentes pasarelas. Luego, en horas de la tarde, tendremos el Hachway, el evento con la participación de los diversos grupos folclóricos de las regiones, como también de Lima y provincias. El día miércoles 27 continuaremos con el Congreso de los Cultores en horas de la mañana. Luego, a partir de la 1 de la tarde, tendremos la clausura, la distinción a las CIPAS, a las embajadoras culturales y también el reconocimiento a los cultores de las regiones y a las asociaciones quienes van a acompañar en este evento. Es un primer evento que está realizando la Red Nacional de Cultores, que es un cimiento que se propone la red, que a través de estas actividades podamos visibilizar a muchos trabajadores del arte que están en las regiones. Lo importante de esto es que en esta ocasión vamos a poder encontrarnos con muchos maestros que vienen desde las regiones, ¿no? Como aquellos maestros que están en cada uno de los pueblos, como el caso del maestro Zamora Castro, que nos va a hablar mucho del clarín cajamarquino. Va a estar el maestro de Ayacucho, maestro Pariamanco, que también es uno de los íconos de la cultura ayacuchana. Tendremos al maestro Saúl Rojas en una de las ponencias, también hablando también de las tradiciones de la región Apurímac. Tendremos al maestro Melzi, tendremos a la maestra Ilse y al maestro Alfredo de la Libertad. Solamente son algunos de los maestros que estoy mencionando, son muchos maestros quienes nos harán viajar imaginariamente a cada uno de los pueblos de nuestro Perú. En esta ocasión estamos iniciando una antesala con la participación del maestro Raúl,
Entonces, vamos a darle pase al maestro Raúl con la ponencia de esta noche como antesala al evento. Como les mencioné, tenemos un evento el día martes, la inauguración oficial en la casona de San Marcos. Entonces, en esta ocasión, como antesala a este evento, vamos a tener esa dicha de poder escuchar sus conocimientos del maestro Raúl Villanueva. Bien, buenas noches. Es muy grato el día de hoy participar en esta primera ponencia del primer encuentro TINCUI 2022. Y bueno, saludar en este caso también al, al comité organizador, ¿no? Quien está haciendo un gran trabajo cultural, ¿no? A todos los compañeros que están en este momento apoyando y participando dentro del trabajo, ¿no? De este evento, a todos los compañeros que están impulsando la labor también. Bien, para empezar, el tema de los valores andinos en la enseñanza del arte va ligados a algunos puntos precisos, ¿no? De que muchas veces muchos profesores cuando enseñan en los colegios, enseñan o bien a tocar, a bailar, a pintar o a actuar, ¿no? En el caso de los 4 lenguajes artísticos que se plantean en las instituciones educativas, pero más allá de lo que es la enseñanza del arte, que es un rol, un papel también que tiene una función dentro de la institución y dentro también de la formación de los estudiantes, también hay un aspecto que podemos nosotros rescatar, que son los valores que son parte de las culturas de los grupos humanos, dueños del arte o del hecho cultural que se está difundiendo, ¿no? Este primer planteamiento entonces de los valores andinos va centrado también en función a algunas propuestas, ¿no? Está encontrando su fundamento básico en un planteamiento, ¿no? Del maestro César Ángeles Caballero. Él actualmente es rector, ¿no? De lo que es la Universidad de Ciencias Humanidades y desde hace décadas atrás ha hecho todo un estudio sobre lo que es el folclore, la folclorología, quizás al igual que contemporáneamente a Efraín Mogotes, también Alejandro Melgar, mucho más antes que José Carlos Vilcapoma, ¿no? Y hay algunos libros que ha editado, y lo interesante es de que él dentro del trabajo que plantea, recogiendo algunas propuestas internacionales, dentro de lo que es el desarrollo de la ciencia o disciplina de lo que es el folclore, plantea 4 puntos específicos para poder desarrollar la labor, ¿no? Y uno de ellos es la llamada proyección estética, ¿no? En realidad, el planteamiento que recoge el de Carlos Vega y de otros folclorólogos internacionales es justamente el planteamiento, ¿no? De que dentro de esta propuesta hay de lo que es el folclore, folclorología, plantea que debería no solamente difundirse por difundir, sino que deberían haber 4 tipos de planteamientos básicos, 4 proyecciones básicas que el docente debe saber recoger o el dueño de aquel hecho cultural que está planteándose para los grupos humanos, a quien se difunda como tal, debería considerar y tener en cuenta, ¿no? De que su labor, su rol, en todo caso, no solamente se queda en el hecho de difundir, sino que hay 4 proyecciones que pueden desprenderse de este tipo de difusión artística, ¿no? Entonces, en esta proyección ética, tenemos que ver entonces de que en realidad nos interesa mucho porque la ética está ligada a a la cuestión moral y como tal también al aspecto de los valores, ¿no? Entonces, nosotros entonces entendemos de que dentro de la propuesta también educativa es importante para todo docente considerar ello, y más aún cuando plantea, ¿no? De que como todo hecho cultural y todo hecho científico en todo caso, las proyecciones entre sí están condicionadas por ser fenómenos. No hay ningún hecho educativo que esté libre de lo que es el aspecto estético, ni tampoco de que esté libre de lo que es el aspecto o el enfoque ético, y mucho menos del aspecto político, ¿no? Porque al hablarse de aspectos nacionales, nacionalistas,
Y entonces estamos entrando dentro de un planteamiento político, de un aspecto de la nación, o la construcción de la nación, ¿no? Nación, Estado, ¿no? Entonces es un planteamiento, un proyecto político a nivel que generalmente se trabaja, ¿no? Entonces, pero bueno, lo nuestro está ligado a lo que es en este caso la posición estética, y como tal, perdón, a la proyección ética, que como tal está muy inmersa dentro también de los aspectos educativos, ¿no? Como un plano definitivamente necesario de trabajar. En este caso, cuando nosotros hablamos de valores, tenemos que tener entonces eh, que considerar, ¿no? De que los valores están dentro de lo que es la moral, ¿no? Y que el valor, los valores vienen a ser aquella cualidad que tiene todo, toda cosa común, todo hecho, o también toda persona, ¿no? Entonces, ese valor tiene que ver con un enfoque positivo o negativo de un aspecto, digamos, analizado, ¿no? Entonces, en este caso, hay personas, pues, de que tienen valores y también de por medio están los llamados antivalores, ¿no? Entonces, en realidad, estos aspectos, ¿no? De los valores tienen que ver en definitivo con lo que es la forma de cómo entiende el ser humano un aspecto a trabajar, ¿no? Tiene dos caminos para trabajar, o algo positivo o algo negativo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos justamente de ello, tenemos que considerar también de que uno de los enfoques principales de lo que es la educación a través del arte en los colegios, justamente lo que busca es desarrollar también ese aspecto de los valores en los estudiantes, ¿no? Permitir de que el ser humano recoja lo más positivo de todos los hechos culturales que existen, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos de que se enseña el arte, entonces lo ideal en el planteamiento está de que el ser humano, el niño, en este caso el educando, conozca no solamente el hecho práctico, sino también el hecho histórico, ¿no? Contextual, pero también el aspecto valorativo, ¿no? Valorativo en el sentido de que aprenda con H intermedio, de aprender, de coger lo que es el, los más, los mejores ejemplos que existen en el pueblo, ¿no? Entonces, los mejores ejemplos que hay de sacrificio, de patriotismo, de identidad, ¿no? Digamos, de amor a la patria, de amor al trabajo, de amor a la humanidad, están en el pueblo, ¿no? Entonces, que eso también sepamos desarrollarlo y no nos olvidemos de que es un rol enorme el del docente, el también trabajarlo, ¿no? Entonces, como les comentaba, en este caso, la moral tiene que ver en sí con las normas, que en este caso son parte de un enfoque de un grupo humano, ¿no? Por eso se plantea que son normas de conducta basadas en un tipo de conciencia social, ¿no? Entonces, dentro de la moral están los valores y dentro de este aspecto, entonces, es un punto principal que nosotros tendríamos que considerar para poder desarrollar en nuestras instituciones educativas, ¿no? Eh, entonces, por ese lado, tenemos también el hecho de que todo valor, ¿no? Tiene que ver con el ejemplo, ¿no? Algo que se demuestra. ¿No? Los valores no se enseñan, sino que no se enseñan de manera teórica, ¿no? Sino que se enseñan con el ejemplo, ¿no? Entonces, si yo hablo de puntualidad, entonces como profesor debo ser puntual, ¿no? Y puntualidad significa llegar temprano y terminar también a la hora en que planteé o que termina mi clase, ¿no? Entonces, y esos aspectos, por ejemplo, de valores, entonces que se transmiten y que son retenidos, son cogidos por los estudiantes, son parte de la labor, del rol que nosotros tenemos que desarrollar. En algunas instituciones educativas, por ejemplo, que algunos hemos tenido experiencias, hemos visto, ¿no? De que, por ejemplo, si nosotros nos saludamos entre los profesores, ¿no? Darnos la mano constantemente, los estudiantes aprenden a saludarse entre ellos, ¿no? En el lugar donde los profesores
contribuyen a hacer un trabajo, a levantar maderas, a construir algo, los estudiantes también aprenden o cogen ese tipo de valor, ¿no? Entonces, por ahí el punto de que los valores tienen que ver con una serie de puntos, ¿no? Con los que están planteados, pero que se enseñan no teóricamente, sino que se enseñan a través de lo que es el ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de valores, hay muchos valores que se plantean y que, por ejemplo, están contextualmente, se entiende, ¿no? Que incluso el currículo nacional plantea algunos valores, pero son los valores que son planteados de manera universal, si se quiere decir, occidental, ¿no? Entonces, pero sin embargo, los grupos humanos de los diferentes pueblos, ¿no? De las diferentes culturas que existen en nuestro país, sean andinas o amazónicas o costeñas, tienen sus respectivos enfoques y también tienen sus valores específicos, ¿no? Entonces, específicamente, en este caso, yéndonos hacia lo que es el aspecto andino, ¿no? De donde es la raíz del aspecto cultural en nuestro país, tendremos que ver de que hay muchos de esos valores que están mencionados aquí, que se plantean de repente de manera universal, sin embargo, son tratados también de otra manera, ¿no? Son aspectos que frecuentemente trascienden este tipo de valores que se plantean en las instituciones educativas, ¿no? En en una entrevista que el señor Jorge Herrera, ¿no? Del grupo Los Manantiales, decía al profesor Emilio Morillo, por ejemplo, se plantean esos puntos, ¿no? No los voy a leer porque sería muy extenso y sería un insulto, ¿no? El estar yo leyendo algo que, como si ustedes no supieran leerlo, pero solamente a grosso modo y planteando el hecho de que el profesor Emilio Morillo en esta entrevista, por ejemplo, plantea que si bien hay valores que son universales, sin embargo tenemos que considerar de que en el mundo andino hay otros valores que son más trascendentales, ¿no? Y que en este caso tienen que ver con el respeto a la tierra, con el culto a los apus, el respeto a los cerros, ¿no? Con una serie de valores que muchas veces no son comprensibles, incluso para lo que viene a ser el mundo occidental, ¿no? En el mundo occidental, por ejemplo, un aspecto que se menciona siempre y que muchos especialistas señalan también, es de que, por ejemplo, el trabajo solamente, el trabajo para Occidente fue considerado, es considerado como lo que es el castigo divino, ¿no? Entonces, según la Biblia, ¿no? Eh, Adán y Eva cogieron del fruto prohibido y comieron del fruto prohibido y hubo el castigo divino por el cual se les expulsó a ambos del paraíso y se le dijo que a Adán de que a partir de ese momento tendría que ganarse el pan con el sudor de su frente, ¿no? Entonces es un castigo. Entonces justamente lo que menciona también Emilio Morillo en un momento, mencionaba en otro, digamos, cuando se conversaba sobre el punto, y en el mundo andino no es así, ¿no? En el mundo andino, ese castigo divino para Occidente, en el mundo andino más bien es lo contrario, es algo que se hace con alegría, ¿no? Entonces, por eso es de que los pobladores celebran, ¿no? Hacen fiestas de repente, ¿no? Y que nosotros lo vemos justamente en las enseñanzas de las danzas, ¿no? En una serie de danzas que hablan de todo el proceso, por ejemplo, agrícola, ¿no? Entonces, que tiene que ver desde el propio, la propia limpia de acequia, ¿no? Y previamente a ello, de repente, el permiso a los apus, ¿no? Entonces, todo ese proceso que se hace con alegría y dentro de lo que es un mundo donde se celebra el trabajo, es algo que nosotros debemos considerar y de que, como vuelvo a repetir, más allá de preparar a estudiantes, ¿no? Para concursos de danzas o concursos de música o etcétera, entonces deberíamos también ver de que hay otros aspectos que trascienden ese tipo de enseñanza que no deja de ser importante, pero que sin embargo debería también considerar lo que estamos en ese momento exponiendo, ¿no? Eh, recogiendo algunos puntos,
también entendíamos, ¿no? De que hay ciertos valores que algunos especialistas, ¿no? Como por ejemplo en esta obra cuya fuente está citada en la parte inferior de Suter y otros estudiosos, Pierre Suter y otros estudiosos, plantean justamente la existencia de una serie de valores que son conexos a lo que es la existencia de la cultura, ¿no? Y un primer punto de un valor andino viene a ser, según este estudio, por favor, creo que hay un micrófono prendido, si lo pueden apagar sería muy, muy adecuado, gracias. Decía, ¿no? Entonces, en un primer punto, entonces, consideran, ¿no? Por ejemplo, el del ser humano como parte de la naturaleza. eh, Ello es justamente contrariamente al enfoque occidental, donde el ser humano es el dueño de la naturaleza, ¿no? Que es el amo de la naturaleza y por tal depreda. Entonces, contrariamente a ello, está el valor andino del ser humano como parte de la naturaleza, de una persona que respeta horizontalmente a la vida animal, ¿no? A donde los animales son prácticamente los compañeros, los amigos, ¿no? Entonces se le canta incluso a los animales, a las aves, ¿no? Y a una serie de animales que son parte de la vida cotidiana del campesino, ¿no? Entonces, como tal, ese primer valor es importante, por ejemplo, considerarlo cuando nosotros conversamos y trabajamos con nuestros niños, ¿no? El otro punto, el runa, el hombre, el ser humano, ¿no? Entonces, que dentro de su aspecto trascendental, es considerado como una persona que puede opinar, como una persona que puede participar, ¿no? En este aspecto, tal como planteaban algunos estudiosos también en un momento dado, es de que, por ejemplo, a diferencia de los niños que son criados acá en la costa, el niño de las zonas andinas y de las zonas amazónicas, que tiene otra forma de crianza, donde la cultura le permite desarrollar un concepto de la conciencia de trabajo, ¿no? Entonces tiene una cultura de trabajo que desarrolla. El Luruna, el ser humano, es como tal, desde pequeño, está ligado al trabajo y su formación es de responsabilidad con la labor que desarrolla, con sus padres, con la comunidad. Entonces, como tal, el considerar al ser humano como un valor es algo importante que nosotros tendríamos que también considerar en nuestras enseñanzas, ¿no? El respeto a las fuerzas naturales en sí es un aspecto que se puede considerar dentro de diferentes costumbres y hechos culturales que nosotros vemos y que, por ejemplo, podríamos ver de que el ser humano tiene en el campo, ¿no? Tiene su forma de poder detectar aquellos cambios que van a haber, sean climáticos, ¿no? O sean también de repente eh, de cambios de estructuras, ¿no? Que se pueden dar en un momento determinado. Entonces, respecto a al hecho de las fuerzas naturales, por ejemplo, así hay un video que editaron hace mucho tiempo atrás respecto a lo que es la existencia de un ave, ¿no? Por ejemplo, en las zonas de Puno, ¿no? Donde si es que esta ave anida en las partes bajas del lago, entonces el pueblo, el ser humano, entiende de que en ese periodo va a haber sequía. Pero si es que el ave anida en las partes superiores, entonces se supone que esa vez puede haber una abundancia de agua, pero también con el peligro de repente de inundaciones, ¿no? Entonces ese respeto a las fuerzas naturales, donde también se percibe la forma de, de actuar de los seres que rodean al ser humano. Entonces, por ejemplo, es un aspecto que es importante considerar dentro dentro del desarrollo de nuestras labores educativas, ¿no? El respeto ecológico es un punto por el cual nosotros tenemos que ahora considerar con mucha seriedad,
Porque muchos sabemos de que dependiendo de lo que nosotros formemos, ¿no? Vamos a ver también de que si es que va a haber personas que respeten la ecología a futuro, ¿no? Entonces, actualmente hay, felizmente, ¿no? Una amplia eh, costumbre que se está desarrollando ya de repente hacer hasta vestuarios con material reciclado, que es un paso muy interesante, pero justamente las propias danzas que existen son de un respeto, que muestran un respeto ecológico, un respeto por la existencia de la naturaleza, ¿no? El ser humano como tal, en el mundo andino, sabe de que la tierra no puede ser cosechada o sembrada para ser cosechada de forma constante, sino que tiene que haber periodos también de descanso para la tierra, ¿no? Entonces ese aspecto de cuidar la ecología es algo que deberíamos tratar de también distribuir como pensamiento de nuestros estudiantes y que deberían servir para su formación a futuro, ¿no? La heterogeneidad en la conversión de la vida en movimiento constante tiene que ver con un aspecto que de repente, y también de la variedad de las respuestas de los seres humanos, tiene que ver con un mundo flexible, ¿no? Donde el ser humano entiende que las cosas no son verticales, sino que también las cosas están en constante movimiento, ¿no? Y donde es importante la palabra, ¿no? Del comunero, de la persona, del campesino, del poblador, para poder participar y ser dueños o partícipes de los cambios o de las necesidades de repente de trabajo que hay en una comunidad. Entonces, esos puntos de respetos, de saber entender esa diversidad que hay, es algo que nosotros podríamos utilizar para también formar a nuestros niños, ¿no? El equilibrio con la naturaleza, ya lo hemos mencionado en cierto modo en la parte inicial, ¿no? De que, y también hace un momento respecto a lo que es el cuidado de la tierra que tienen las diferentes comunidades en, eh, en su labor agrícola. El otro punto, ¿no? Lo que mencionábamos respecto a lo que es el trabajo como actividad que dignifica la Bruna, algo que ya mencionábamos hace un momento respecto a la opinión de Emilio Morillo, ¿no? De que el ser humano entiende en el campo, entiende de que el trabajo es parte de nuestra vida, ¿no? Es parte, la única forma de repente de crear riqueza, ¿no? Entonces, incluso el ver y tratar de ver de que hay, incluso dentro de las mismas instituciones educativas, desde el colegio hasta las instituciones superiores y universidades, sabemos que hay personas a veces que se aprovechan del trabajo de una persona o de dos personas, ¿no? En los trabajos grupales se suele tener un gran error donde muchas personas, por ejemplo, hacen, y eso, por ejemplo, es una labor inadecuada. ¿No? Entonces, el docente debería ver y canalizar de repente esos aspectos que son antivalores, ¿no? Y que son importantes de repente reconsiderar de parte de la persona que está allegada a lo que es el hecho cultural popular, tradicional o folclore, ¿no? Entonces, el trabajo que para Occidente es castigo, en nuestro mundo andino es un privilegio, es algo importante, es algo festivo, ¿no? Después, y esto históricamente está demostrado, ¿no? Por ejemplo, hay muchos estudios que plantean, por decir, de que el propio calendario que plantea Huamán Poma de Ayala es un calendario agrícola, donde el trabajo es el motor que mueve al mundo. ¿No? Entonces, esa cultura de trabajo, eh, digamos, que se consideraba anteriormente en el mundo andino, es algo que debería reconsiderarse y replantearse, y en función a algunas investigaciones que el docente debería hacer, es importante que se transmita a los niños, ¿no? Y a los estudiantes a nuestro cargo. El criterio de propiedad y de uso colectivo de los elementos vitales tiene que ver con ese mundo colectivo, con ese trabajo donde, donde se puede compartir o se debe compartir todo, ¿no?
y especialmente los elementos vitales como lo que es el agua, la tierra, ¿no? Para la comunidad. Entonces, un aspecto, es un valor importante de considerar, importante de estudiar. Cada uno de esos puntos son importantes de estudiar para poder aplicarlo de la mejor manera en, en nuestra labor de difusión institución cultural y otra. Sin embargo, en las instituciones educativas, ¿no? El aspecto solidario, ¿no? El trabajo colectivo, ¿no? Que ya hemos mencionado, que es parte de ese mundo que en ese momento ha sido mermado frente por la influencia de algunos medios, ¿no? Donde hay un culto al individualismo, ¿no? Un gran maestro nos decía en un momento específico, nos decía justamente, ¿no? De que lamentablemente en este momento el ser humano que antes escuchaba la música grupalmente, ahora ya lo escucha con audífonos, ¿no? Y ahora incluso hasta en el cole, ¿no? Entonces, cuando en la danza andina, en las danzas amazónicas, se puede buscar mucho de considerar la importancia del trabajo colectivo, pero un trabajo donde todo el mundo, donde todos los seres humanos aportan dentro de la labor a desarrollar. No, las normas de participación y fiscalización realmente democráticas, que también menciona estos autores, son interesantes porque ahí se menciona el hecho de que culturalmente en las diferentes comunidades toda persona puede opinar, ¿no? Hasta las señoras pueden opinar frente a una problemática que se presenta, ¿no? Entonces aspectos que de verdadera participación democrática, donde todo el mundo puede opinar y hay importancia en su opinión, es importante de cultivar frente a este mundo donde vemos incluso que hay un desarrollo de autoritarismo enorme, ¿no? Entonces, ese aspecto, entonces, donde importa saber escuchar a los demás y respetar su opinión, siempre y cuando sea sustentada también, es bastante importante, ¿no? La familia, y la vida cotidiana es otro valor que también, es importante, considerar según estos estudios, ¿no? Donde el punto de vista de concebir el mundo familiar como un grupo, el trabajo de un grupo que coexiste, que contribuyen entre ellos mismos a su desarrollo, donde se apoyan mutuamente, ¿no? Entonces, un aspecto, por ejemplo, que es importante considerarlo dentro de los valores, el celebrar y compartir respetuosamente la vida, ¿no? Muchos de nosotros sabemos de que hay festividades enormes, ¿no? Y que, como dice José Carlos Vilcaboma, ¿no? En el mundo del trabajo, entre trabajo y trabajo hay fechas festivas donde el ser humano tiende también a descansar y a disiparse, pero lo hace de manera respetuosa, ¿no? Respetando a, digamos, a sus congéneres, ¿no? Y también respetando la vida, ¿no? En, en pleno sentido de la palabra, incluso el aspecto de las corridas de toros, por ejemplo, ¿no? Por citar algo, si acá en la costa hay toros de muerte, cuando hay corrida de toros, ¿no? En muchos pueblos andinos, son corridas donde se respeta la vida del toro, ¿no? Entonces, es un partícipe más y se respeta la vida del toro. Entonces, ese aspecto, por ejemplo, es importante también considerar, ¿no? Respecto a la diversidad cultural y el respeto también del derecho a la diferencia, este, es un punto también que dentro de los enfoques interculturales son necesarios considerar y que nosotros haríamos una gran labor desarrollando parte de estas propuestas dentro de nuestras instituciones educativas, ¿no? Entonces, el punto está en este aspecto, ¿no? De que dentro de la enseñanza del arte, entonces, es importante, ¿no? De que los profesores consideremos de que complementariamente a la difusión del hecho artístico, ¿no? Nosotros deberíamos también incidir
en que el estudiante, que el ser humano, desarrolle ese mundo de respeto a la cultura andina, ¿no? De respeto a sus valores culturales, ¿no? Y también respetar históricamente a aquel ser que fue denigrado por una concepción equivocada de Occidente. No, en Occidente nos han metido ideas negativas que muchas veces han hecho que muchos jóvenes de acá de la costa, lamentablemente, hagan que conciban al ser humano, al hombre andino, que lo consideren bajo prejuicios que nos han impuesto, ¿no? Muchas veces se plantea, ¿no? De que el indio es sucio, ¿no? Lo cual no es cierto, ¿no? Históricamente no ha sido así. Históricamente el ser, los diferentes cronistas plantean, ¿no? Y hacen estudios, difunden estudios, ¿no? Donde entre sus escritos, de que el hombre andino, por cuestión ritual, se bañaba 3 veces al día, ¿no? En la mañana, al mediodía y en la noche, ¿no? Para purificarse, ¿no? Entonces, ¿quiénes vienen con ese concepto de no bañarse? Los occidentales, ¿no? Entonces, en Occidente existía este temor al bañarse, ¿no? Por cuestiones de concepciones religiosas oscurantistas de ese tiempo, y donde veían pecaminoso que el ser humano se bañe. Entonces, por ello le prohibieron al hombre andino el bañarse, so pena de castigo, so pena de muerte en algunos momentos, ¿no? Entonces, ese aspecto, entonces, es importante que nosotros, dentro de los valores que nosotros consideramos desarrollar, es importante que se citen y que se trabajen y también se planteen en las instituciones educativas, donde debemos revalorar la labor cultural que se desarrolla en los diferentes pueblos de nuestro país. No, en algunos trabajos también hemos encontrado de que algunos valores que se pueden desarrollar entonces a través de lo que es el arte, uno, tratar entonces sobre cultura y naturaleza, ¿no? Entonces, respecto a lo que es la cultura, los diferentes grupos humanos dueños del hecho cultural que difundamos, ¿no? Y de la naturaleza que le rodea, como la naturaleza es parte de la vida económica incluso. La reciprocidad como un aspecto importante frente a este mundo individualista. Hay igualmente el trabajo colectivo, ¿no? Donde todo el mundo participa, no de repente apoyar aquel tipo de labor donde algunos se aprovechan del trabajo de los otros, ¿no? Y también el de identidad frente a una alienación que cada vez más creciente aún en nuestros días, ¿no? Entonces, bueno, fundamentalmente entonces en eso radicaba la exposición del día de hoy. Gracias. Muchas gracias, maestro Raúl Villanueva. Interesante el tema que ha abordado sobre lo que es la cosmovisión andina. Es cierto, ¿no? Lo que dice el maestro Raúl, que en nuestra cultura andina pues hay una trilogía, ¿no? Que el runa, las personas, la naturaleza y las deidades están en constante interrelación, ¿no? Este primer encuentro del TINCUI estamos organizando la Red Nacional de Cultores juntamente con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este evento se desarrollará los días 25, 26 y 27 de julio en las instalaciones del Centro Cultural de San Marcos, conocido como Casona San Marcos, ubicado en el Parque Universitario de Lima Metropolitana. Para los amantes del arte y aquellos maestros que están viajando de provincia para poder estar en este magno evento, pues anunciamos que está por Avenida Bancay, el Parque Universitario, la Casona de San Marcos, conocido este espacio, que pues vamos a poder tener esa dicha de poder compartir en estos 3 días el evento de Congreso Rimazunchik, que va a estar abordado por maestros reconocidos de las diferentes regiones del país. Invitamos desde ya a estar presentes el día lunes, 9 de la mañana. Sin más, agradecer al maestro magíster Carlos Sánchez Waringa, director del Centro Cultural San Marcos, por este evento que estamos realizando. Gracias. Es también uno de los artífices de este evento del primer TINCUI 2022.
Sin más preámbulos, le voy a dar pase al maestro Alfonso Bernable para que también pueda hacer la invitación correspondiente. Buenas noches, estimados colegas y representantes regionales de la Red Nacional de Cultores y Difusores de la Danza Tradicional y Folclórica. El día de hoy estamos dando apertura a este evento que nos ha costado bastante trabajo organizar, ¿no? Y este es un evento en el que hemos enfocado y hemos cambiado los cánones de algunos eventos, de lo que tradicionalmente se hace, empezando por el Sumaxipas, en el que este es un concurso, no es un concurso de belleza, debemos entender eso, no es el tradicional concurso donde se prioriza la belleza física, donde se pone puntaje a la cadera, a los pechos, ¿no? Y a todos los rigores occidentales. No, eso es superficial. De lo que se trata el Sumaxipa es de una evaluación al conocimiento sobre su cultura tradicional de cada representante regional. Es decir, cada señorita, cada Sumaxipa es una embajadora cultural que va a dar a conocer su conocimiento de su cultura. Entonces, y justamente esto guarda estrecha relación con la anterior exposición que hizo el maestro Raúl, porque estamos revalorando los valores primigenios de nuestra cultura, ¿no? Sabemos que en la vida urbana, en el mundo occidental, tenemos infinidades de valores, mientras que en el mundo andino solamente hay dos valores primordiales, los valores de la reciprocidad y el valor de la complementariedad. En base a esos dos valores gira todo el sistema comunal, social y político en el mundo andino. Y son valores eficaces que construyen, mientras que en el mundo occidental tenemos más de 20 valores, pero ¿cuántos de ellos se ejecutan realmente? Muy pocos. Y entonces es momento ya de empezar a poner en vigencia los valores más tradicionales que tenemos y que contribuirían a mejorar la interacción social de nuestro entorno y construir una mejor identidad y mejorar el proceso de socialización de las personas. Entonces, lo que nosotros vemos es que haciendo ya un comentario de la brillante exposición del maestro Raúl, acá se pone en juego dos estilos de vida, dos maneras de ver y de socialización. El modelo occidental, que es un modelo esencialmente individualista, con el modelo andino, que es un modelo de vida, una socialización eminentemente comunitaria, complementaria, de reciprocidades, donde todos ejecutan a una sola idea, una determinada causa, mientras que nosotros todavía en el ámbito urbano estamos cada uno ensimismado y pensando en uno mismo, en esta vorágine que nos mete el vivir acá y tratando de ser todos mejor que el otro, aunque pisándole la mano para ser el primero. Entonces, y ahora hemos visto también de que el sistema educativo actual, con todas las normas y planes curriculares que da, no guarda estrecha relación con el entorno social, económico y político de nuestro país. No hay, porque analicemos cualquiera de los puntos, no hay, como lo ha dicho el maestro Raúl y lo acaba de decir también, reafirmar maestro Oliver, no hay una estrecha relación. Hay lenguajes artísticos tradicionales que pudieran ser usados eficientemente
dentro del sistema educativo, pero no se está haciendo. Por ejemplo, en todas las latitudes del ámbito andino encontramos los juegos tradicionales, que son juegos formativos, que son juegos que redundan y ayudan en la formación integral de los niños, del adolescente, pero no lo toman en cuenta. Y tenemos muchas veces libros con frases muy alejadas de nuestro entorno, hasta para empezar, hasta las primeras frases con las que ellos aprenden a leer. Entonces, esto es lo que en esencia se viene haciendo con este proyecto que tenemos. Y es por eso que también estamos revalorando el RUNASIM. Hablamos del SUMACIPAS, que es el encuentro de las embajadoras regionales. Luego hablamos del RIMASUNCHIS, que es el congreso, el conversatorio de diversos cultores de todas las regiones que vienen trayéndonos su conocimiento tradicional de su cultura. Que son conocimientos elaborados, sistematizados, que ya ellos quieren transmitirlo acá. Esto se ve fortalecido con el apoyo y con la cuota de saber que ponen los maestros de trayectoria de acá de Lima, ¿no? Y seguidamente tenemos el Casual, que es una presentación de música y danza tradicional de las diversas regiones. Algunas con la presencia de danzarines venidos de la misma región, y acá hay que entender algo, estamos todavía en una inestabilidad social, económica y política, dejado por esta pandemia, y no estamos plenamente restablecidos económicamente. Y es por eso hubiéramos querido que estén acá todas las delegaciones con su danza y con su música, pero no se pudo. Entonces, y eso tenemos que entenderlo. Es el primer paso, es el primer vínculo. Vendrán otros ya con un ámbito económico, social más estable, y podremos organizarlo mejor. Eso es todo lo que les quiero decir. Invitar a todas las personas, a todos los investigadores, cultores, profesores de danza y todos aquellos que tengan que ver con la educación y la cultura, que trabajen arte y cultura, a este evento que se está iniciando el día de hoy. Nada más. Muchas gracias.